Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, envía la presencia de tu Espíritu Santo en el templo que tú mismo, Señor, has edificado. Esos templos, Señor, que en este tiempo está siendo derribado por Satanás. Templos, Señor, que están caídos, desmoronados, Señor. Templos que ha perdido, Señor, su base. Se está sintiendo, Señor, sin firmeza. Que tu gloria en este día descienda, que el Espíritu Santo reconstruya, Señor. Envía, Padre Santo, tus santos ángeles, que pueda volver a edificar aquellos templos que están, Señor, desmoronados, despedazados por los golpes de este mundo, por la tormenta que viene, Señor, y golpea, Señor, derribando. Cuántas personas, Dios amado, de poder y de gloria necesita de tu mano poderosa que lo vuelva a levantar, que lo vuelva a ungir, que lo vuelva a hacer brillar. Señor, envía tu Espíritu Santo a pintar corazones, a florear el interior de tantos bautizados que fueron, Padre, demoronados por la sacudida de este mundo, por los golpes que trajo el diablo. Que tu gloria se manifieste, Señor, en los corazones, por el poder y la palabra que compartimos en San Juan, en su capítulo 2, verso 13 al 22, para la mayor gloria y honra de Dios. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y derramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el cielo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la reconstrucción de este templo y tú piensas reconstruirlos en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en las Escrituras como en lo que Jesús dijo. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Dios, mis queridos hermanos. Qué tremendo. Los hombres de la iglesia buscando su propio beneficio dentro del templo de Dios. Ese templo que fue ordenado por el Dios Padre para que Salomón, el rey, pueda construir un templo donde él pueda habitar. Ese templo fue dedicado solamente para la adoración a Dios. Templo que fue construido donde se pueda solamente ofrecer el sacrificio en expiación de los pecados del pueblo de Dios. Ese lugar donde el pueblo tenía que ir a encontrar el perdón de sus pecados. Esa persona que tenían que ir al templo para buscar la presencia de Dios. Personas que estaban heridas, corazones que estaban heridos. Personas que se encontraban cansadas sin poder más luchar. Que ella no podía más con sus hijos, en su matrimonio, en su propia vida. Tenían que ir al templo a encontrar consuelo, buscar la presencia de Dios, escuchar la palabra, un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero habían también hombres que se beneficiaban en la casa de Dios. Estos vendedores de ovejas, de toros, de palomas, cambistas. Pues, ¿qué sucede con esto, queridos hermanos?
Las personas del pueblo de Dios tenían que llevar sus animales para sacrificar en el templo, en expiación de sus pecados. Pero estos vendedores de animales son los maestros de la ley, los judíos, los rabinos, los que tienen que verificar si los animales eran dignos para ser sacrificados, porque el Señor pedía lo mejor para su pueblo. Y los que verificaban decían: este animal no sirve. Aquí nosotros te vendemos el mejor animal para sacrificar a Dios. Y rechazaban los animales que llevaban el pueblo, y ellos le vendían sus animales, los comercializaban, y los dineros que tenían que pagar, los cambistas dicen: aquí tenemos dinero para comprar los animales, porque el dinero que tú traes no sirve para comprar los animales. Y lo cambiaban los cambistas, se beneficiaba de esa manera en el templo de Dios, y así lo comercializan. Entra Jesús a encontrar la casa de oración, la casa de adoración, la casa donde las personas tienen que encontrar consuelo, alivio en su corazón. Se ha vuelto un mercado. Bendito sea el Dios de la gloria. Jesucristo comienza a derrumbar, a derribar todos, a impulsarlo todo fuera de la casa del templo. ¿Por qué? Porque dice la palabra: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. El mercado es un lugar donde se vende. Cuánta realidad en estos tiempos, queridos hermanos. En cuánta parroquia sigue sucediendo lo mismo. La casa de oración, la parroquia, es un lugar de adoración. Es un lugar que solamente para ir a hablar con Dios, solamente a buscar consuelo en la presencia de Dios. La casa de Dios no es casa de bingo. La casa, el templo de Dios no es casa de fiesta de San Juan. No es fiesta lucrativo. No es para vender alcohol. No es para vender tabaco, cigarrillos. Qué hipocresía en la parroquia se está convirtiendo. Cueva de ladrones. Se está convirtiendo en una cueva de venta de bebida alcohólica. Si viniera Jesucristo, ¿a cuántos coordinadores, a cuántos sacerdotes le va a reprender? ¿A cuánta cantina Jesucristo va a tumbar? ¿Cuántos mercados se está convirtiendo la casa de Dios? Ahí en este lugar se tiene que predicar que es prohibido el alcohol. En esa casa se tiene que predicar que los borrachos no entrarán en el cielo. En esa casa se tiene que predicar que los juegos de azares no se concilia con la palabra de Dios. En ese lugar se tiene que predicar: bendito sea el Dios de la gloria, solamente santidad, arrepentimiento de pecado. En ese lugar se tiene que predicar la palabra de Dios, que se puede arrepentir los hombres de su vicio, de sus pecados. Y nos volvemos tan hipócritas si predicamos eso y nosotros hacemos lo que no teníamos que hacer. Nosotros vendiendo lo que no teníamos que vender. Y también no solamente habla de este templo del edificio, también habla del otro templo, diciendo Jesús, haciendo referencia: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús hablaba de su propio cuerpo. Cuando ustedes maten este cuerpo, dice Jesús, yo lo voy a resucitar al 3er día. Entonces, queridos hermanos, ese es el cuerpo del hombre. Nuestro templo, que es el cuerpo. ¿Por qué es templo? Porque en el templo habita Dios. Ese cuerpo tuyo es un templo de Dios. Y dice la palabra en 1 Corintios, en su capítulo 6, en el versículo 19: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que están en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Bendito sea el santo nombre de Dios. La pregunta de la palabra: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios? ¿Cuándo recibiste ese Espíritu en tu vida? Lo recibiste, queridos hermanos, en tu bautismo. Si eres una persona bautizada pero eres borracho, ¿cómo está sufriendo el Espíritu Santo dentro de ti?
Si tú eres una persona bautizada pero está fornicando, está viviendo en adulterio, ¿cuánto está sufriendo el Espíritu Santo dentro de ti? Al Espíritu Santo no le agrada el pecado. El Espíritu Santo no quiere alimentarse del alcohol. El Espíritu Santo no quiere alimentarse del tabaco, de la droga, de los homosexualismos. El Espíritu Santo no quiere alimentarse del odio, del rencor, de la mentira. El Espíritu Santo quiere alimentarse de oración, de ayuno, de Eucaristía, de sacramento, de vida de santidad. El Espíritu Santo quiere alimentarse de oración constante, quiere alimentarse de la palabra de Dios. Pero ¿con qué lo estamos alimentando al Espíritu Santo? El que está habitando dentro de nosotros. ¿Cómo estamos cuidando ese templo que es la morada de Dios? Dice 1 Corintios en su capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Bendito sea el santo nombre de Dios. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes, dice la palabra. Queridos hermanos, tú eres una persona sagrada. Eso significa consagrada, apartada para Dios, guardada solamente para Dios. Tu cuerpo tiene que ser guardado para Dios. Tu cuerpo tiene que ser protegido para Dios. Pero el diablo, ¿qué hace, mis queridos hermanos? Génesis capítulo 3, versículo 7 al 8 dice la palabra que el diablo dejó desnudo a Adán y Eva, es decir, lo mandó en el pecado, lo está desnudando, mientras que Dios está buscando cubrir ese templo. Dios está buscando cubrir con el velo. Ese velo es tu ropa. ¿Cuánta persona en estos tiempos se está desnudando? Está perdiendo la moral, está perdiendo la vergüenza. Por eso dice la palabra en Gálatas 5:19 que uno de los pecados es la de vergüenza, es decir, se está perdiendo vergüenza. Ya no tiene más vergüenza para mostrar el templo del Espíritu Santo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Mira, mis queridos hermanos, si tu forma de vestir solamente, ¿cómo será en el cielo? Imagínate, eso ya tiene que vivir aquí en la tierra. Los santos cómo tienen que vivir. Y ese templo es tu cuerpo. La morada de Dios es sagrado. Satanás lo quiere pervertir. Satanás quiere sellar con tatuaje. Satanás quiere destruir tu cuerpo con suicidio. Satanás quiere destruir tu cuerpo con alcohol. Satanás quiere destruir tu cuerpo. El templo de Dios es con lo más denigrante. Bendito sea Dios. Porque Satanás quiere destruir lo que es la morada de Dios. Y tu cuerpo es la morada de Dios. ¿Cómo Dios se está sintiendo en ese cuerpo? Si tú estás viviendo en la santidad, si tú estás viviendo en la vida espiritual, cuánta alegría, qué gozo para Dios morar en un templo. Pero dice la palabra que también se puede destruir. Y si alguno destruye el templo de Dios, si alguno destruye su cuerpo, si alguno está jugando por su cuerpo, queridos hermanos, Dios lo destruirá. Tu cuerpo es una pertenencia de Dios. Tu cuerpo es la morada de Dios. Tu cuerpo el Señor te ha dado para que tú puedas administrarlo. Pero Satanás está atacando. Ese templo viene la tormenta. ¿Para qué? Para destruirlo. Cuántas vendavales llegan a nuestra vida queriendo desmoronar, queriendo destruir esa casa, ese templo. Queridos hermanos, tiene una base, y la base, la piedra angular es Jesucristo. Si tu templo está edificado sobre Jesucristo, aunque vengan tempestades, aunque venga tormenta, ese templo no será desmoronado. Ese templo no se cae porque tiene una base que es Jesucristo, el Señor bendito, Dios de la gloria. Y lo vemos, mis queridos hermanos, en el templo, que es lo que tienen por dentro. Si tú entras en un templo católico, vas a ver que por dentro tiene a la Virgen María, que por dentro tiene a Jesús Eucaristía. Vas a ver que en ese templo, queridos hermanos, existen muchos santos, imágenes de santos. Eso es lo que tenemos que tener dentro de nosotros, tener la presencia de Jesús Eucaristía.
Dentro de nuestro templo tenemos que tener a la Madre de Jesús, a la Virgen María. Dentro de nuestro templo tenemos que tener, mis queridos hermanos, al Espíritu Santo. Dentro de ese templo hay que haber paz, porque en la casa de Dios, el templo de Dios es un lugar de oración. Y si tu cuerpo es templo de Dios, tu cuerpo tiene que ser un lugar de oración, una vida de oración, una vida de santidad, una vida donde la presencia de Dios siempre esté. Bendito sea Dios. Pero si existe el odio en ese corazón, significa que hay un demonio de odio y no es Dios quien está habitando. Si en tu corazón está el deseo de matar, de asesinar, de abortar, si en tu vida está el homosexualismo, esos son espíritus, queridos hermanos. Esos son desmoronamiento de la vida espiritual. Esos son degradaciones de la naturaleza. Si está viviendo en el pecado, queridos hermanos, eso es una destrucción que Satanás trae para destruir lo que es el templo de Dios. Porque Satanás está combatiendo contra Dios y tú eres morada de Dios. Por eso te ataca el diablo. Por eso Satanás busca destruir tu cuerpo. Bendito sea el santo nombre de Dios. En la palabra de Dios sigue también diciendo en 2 de Corintios, queridos hermanos, en el versículo 16, capítulo 6, verso 16. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo: habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan en medio de ellos y no apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Bendito sea el santo nombre de Dios. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué tiene que ver tu cuerpo con los ídolos de este mundo? ¿Qué tiene que ver tu cuerpo con el cantante famoso de este mundo? ¿Qué tiene que ver tu cuerpo con los jugadores famosos de este mundo? ¿Qué tiene que ver tu cuerpo con los hombres de este mundo? Los ídolos, los que se están idolatrando en este mundo, queridos hermanos, a los famosos de las redes sociales, a los famosos de los medios de comunicaciones, ellos no tienen nada que ver contigo. El único que tiene que ver contigo es tu Dios, es tu Padre, es tu Señor, el dueño del universo. Bendito sea el santo nombre de Dios. La vez pasada, cuando yo estaba orando por una posesa, el demonio me habló diciendo, mis queridos hermanos, sobre el infierno. Satanás dijo: yo estoy llevando a tantos idólatras en el infierno. Satanás me mostró, queridos hermanos, en una oración de liberación, el infierno. Satanás pudo mostrar, mis queridos hermanos, diciéndome que él está llevando a cuanta persona que baila su música. Y queridos hermanos, en el infierno apareció un tremendo lugar. Pudimos contemplar, queridos hermanos, una sala donde había millones y millones de clavos candentes. Y sobre ese clavo candente había tantos jóvenes que estaban bailando sobre esos clavos. Y Satanás me dijo, queridos hermanos, que esos son los jóvenes que bailaron su música aquí en la tierra. También me mostró, mis queridos hermanos, un lugar donde había multitud de personas que se estaban perfumando con perfume de fuego. Y dijo Satanás: estos son los vanidosos, que se perfuman solamente por vanidad, no por necesidad. El perfume no está prohibido, pero muchos están utilizando solamente por vanidoso, dice Satanás. Y están perfumando con perfume de fuego en el infierno, queridos hermanos. El infierno está real. Esta experiencia es tan real. Dios, mis queridos hermanos, quiere salvar ese templo, quiere salvar su vida. El diablo quiere destruirlo. Satanás quiere destruirlo, hermano. Lucha por tu santidad, lucha por tu conversión, porque el infierno es tan real. Esto no es un juego, hermano. Esto es real. Lo testifica uno que pudo experimentar esta realidad tremenda, hermanos. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que realmente decidirte por Jesucristo, porque es el único el que te puede salvar. Que tu templo hoy sea santificado. Que tu templo, queridos hermanos, sea transformado.
Que tu templo sea solamente hábitat de Dios y no del pecado del mundo. Que el Señor hoy bendiga tu vida, te guarde de todo pecado y te haga caminar en la santidad. Bendiciones y comparta este audio.